comentamos y vamos resolviendo dudas al momento. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Sí? Ok, bueno, comparto pantalla. Ok, ¿ya la pueden ver? Sí. ¿Sí? A ver, voy a poner acá el puntero. Y vamos a comenzar. Todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Bueno, como les comentó Bel, vamos a ver el control de la osmolaridad y el volumen corporal. Este tema es muy importante y es muy interesante porque es lo que básicamente nos mantiene vivos como, no solo como seres humanos, sino como organismos biológicos, porque pues todos alguna vez en la Tierra pues hemos tenido sed, ¿no? Hemos tenido falta de agua, entonces pues vamos a conocer qué es lo que pasa o qué mecanismos fisiológicos nos permiten sobrevivir, no todo el tiempo, pero al menos sí una semana con un suministro de agua limitado, ¿vale? Bueno, primero que nada debemos de entender qué es la osmolaridad. La osmolaridad va a estar determinada por la cantidad de soluto y recordemos que los solutos más importantes en el espacio extracelular va a ser el sodio, que va a venir acompañado por el cloruro y por el bicarbonato. ¿Y por qué viene acompañado? Pues porque existe este complemento electrostático, ¿ok? Sodio tiene carga positiva, cloruro y bicarbonato tienen carga negativa. Además, también pues va a intervenir en la osmolaridad la glucosa y la urea. Otra cosa, otro punto que también es importante es que el volumen de líquido extracelular va a estar determinado por la ingestión de líquido y nosotros ingerimos líquido de acuerdo a la sed o a la necesidad de agua que tengamos y también por la excreción renal de agua. Si se dan cuenta en la imagen, algo que es muy importante y que es muy interesante es que vemos que el agua es la que se mueve a través de las membranas bilipídicas, ¿ok? Como vemos, los solutos están confinados en ciertos espacios en espacios, ya sea en el espacio extracelular o en el espacio intracelular. ¿Cuál es la importancia de la ósmosis? Que la ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de las bicapas lipídicas. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque los solutos no se mueven, ¿ok? Lo que se mueve es el agua y lo que ocasiona que podamos tener un equilibrio en la osmolaridad intracelular y extracelular no es que los solutos se muevan, es que el agua es la que se mueve, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, voy a continuar. Vamos a comenzar de lleno, ahora sí con el tema, y son los mecanismos renales para excretar, primero que nada, una orina diluida. Primero vamos a ver una orina diluida y luego la orina concentrada. ¿Qué pasa con la orina diluida? El riñón tiene la capacidad de excretar hasta 20 litros de agua con una osmolaridad de solo 50 miliosmoles sobre litro. Ok, y esto es impresionante, ¿no? Imagínense orinar 20 litros. Es de que realmente hay un nivel de, o sea, ingeriste demasiada agua. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se reabsorben la misma cantidad de solutos sin reabsorber agua en el túbulo distal terminal y en los conductos colectores. Entonces, va a haber una excreción de solutos que va a permanecer constante. ¿A qué vamos con todo esto? Que independientemente de que tú orines 3 litros, que orines 20 litros o que solamente orines medio litro, vas a excretar la misma cantidad de solutos. ¿Y esto qué te lo permite? Pues te lo permite el riñón. Entonces aquí quiero que analicen la gráfica y vemos que la osmolaridad plasmática, bueno, que cuando nosotros ingerimos, por ejemplo, 1 litro de agua, se hizo este experimento de que se ingiere 1 litro de agua, vemos cómo la osmolaridad disminuye, ¿ok? Por eso baja. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es el mecanismo de compensación? Vemos cómo la osmolaridad en la orina de estar elevada, al beber el litro de agua, va a disminuir con tal de excretar todo este volumen. Y la osmolaridad en el plasma, quiero que la vean, quiero que vean las líneas rojas punteadas. Vemos cómo casi no cambia, ¿ok? Permanece constante. Y ahora vamos acá al área de excreción de solutos. De igual manera, permanece constante, ¿ok? Sí se incrementa un poquito, pero el incremento es imperceptible. Y por otro lado, quiero que vean el flujo de orina, cómo incrementa, ¿ok?
y cómo pues es inversamente proporcional, incrementa el flujo de orina y disminuye la osmolaridad de la orina, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, ahora vamos a conocer un poco más a fondo este mecanismo. Como podemos ver, esta es una nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Y aquí vemos, pues esta es la cápsula de Bowman. Vamos con la primer parte, el túbulo proximal, y es esta parte de acá. ¿Y cuál es la característica del túbulo proximal? Que tiene un comportamiento isoosmótico. ¿Esto a qué se refiere? A que dentro del túbulo proximal no va a cambiar la osmolaridad. ¿Ok? ¿Por qué no cambia la osmolaridad? Porque sí se absorben muchos solutos acá, es donde se absorbe la mayor cantidad de solutos, ustedes ya lo deberían de saber, pero también se absorbe líquido, entonces el entorno permanece isosmótico en esta parte de la nefrona, en la parte del túbulo proximal. Pero ¿qué pasa cuando llegas al asa descendente? En el asa descendente, no va a ser permeable a solutos, pero sí va a ser permeable a agua. Entonces, cuando tú sacas el agua, va a aumentar la concentración porque los solutos van a permanecer aquí, pero tú le estás quitando agua, entonces aumenta la concentración en el asa descendente y por lo tanto decimos que va a ser hiperosmótico. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el asa ascendente y en el túbulo distal proximal? Que aquí va a ocurrir el proceso inverso. Aquí se va a absorber poca agua, pero se van a absorber muchos solutos. Entonces, pues vamos a tener un túbulo hipoosmótico. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia del asa ascendente? Que en el asa ascendente vamos a tener este cotransportador de sodio, que es de verdad muy, muy importante. Es el cotransportador sodio, potasio, cloruro, y es muy, muy importante porque pues es básicamente el que sustenta el 50% del mecanismo de concentración de orina y pues también se ve afectado. Por ejemplo, tiene una utilidad clínica porque a pacientes con hipertensión seria o que necesitas que excreten bastante volumen, pues inhibes este canal y ya con eso pues ellos excretan bastante volumen urinario y les bajas la presión arterial en un ratito. Ahora, en el túbulo distal terminal, que es esta porción de acá, y en los conductos colectores, que son estos de acá, vamos a tener acuaporinas dependientes de ADH, que es la hormona antidiurética. ¿Qué es una acuaporina? Pues una acuaporina es una proteína transmembrana que permite el paso de agua a través de ella. Y también vamos a tener transportadores de sodio cloruro. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá, esto ya se los expliqué, aquí se absorbe, creas un ambiente hiposmótico porque estás absorbiendo muchos solutos, pero no agua, ¿ok? Entonces sigues absorbiendo y a la mera hora absorbes todos los solutos necesarios, sin embargo no absorbes agua. Y esto es lo que ocasiona que podamos excretar una orina pues muy diluida porque no estás absorbiendo agua, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, lo tomaré como un no. Ok, ahora sí vamos con el tema central, con lo importante, con lo que es, entre comillas, complicado, y es la excreción de una orina concentrada. ¿Bajo qué condiciones vamos a tener que excretar una orina concentrada? Pues cuando hay una limitación de agua en el cuerpo, ¿ok? Cuando tenemos un volumen inferior, cuando estamos en un estado de hiperosmolaridad, es cuando lo que menos queremos es perder agua. Entonces, vamos a tener que excretar una orina lo más concentrada posible para no tirar esta agua. ¿Cuál es la ventaja de la excreción de orina concentrada? Pues minimiza la ingestión de líquido necesaria para la homeostasis y nos permite tener un volumen urinario de orina obligatorio de solo medio litro al día. ¿Ok? En el Guyton vienen estos cálculos, ¿no? Que aproximadamente una persona normal consume alrededor de 600 miliosmoles y la capacidad de concentración máxima es de 1200. Entonces, si haces la división, pues te sale 0,5 litros sobre día. Entonces, así es como se obtiene el volumen obligatorio de orina. Y aquí volvemos a la característica inicial que habíamos visto con la orina diluida, que independientemente del volumen que tú excretes, vas a seguir teniendo la excreción normal de solutos, ¿ok? Se va a mantener la excreción de solutos. ¿Y de qué mecanismos depende que excretemos una orina concentrada? Primero que nada, necesitamos una concentración elevada de ADH. Si no hay una concentración elevada de ADH,
pues ni cómo, no vamos a poder tener una orina concentrada. Y el segundo mecanismo es la elevada osmolaridad del líquido del intersticio medular renal. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí me han entendido bien? Ok, otro dato interesante es que la otra manera de conocer a la ADH es como arginina vasopresina, entonces también pueden tenerla abreviada como AVP, ¿ok? Por si la llegan a ver en algún libro o algo así. Entonces, ahora vamos a conocer bien cómo funciona este mecanismo. Para esto, hay que pensar cuál es el mecanismo fisiológico o el camino a través del cual se logra tener una elevada osmolaridad en el intersticio medular renal, pues es el mecanismo multiplicador contracorriente. Y este mecanismo es como la estrella de este tema, es lo central. Primero vamos a entender qué es multiplicador o por qué se llama multiplicador. Pues multiplicador porque multiplica la cantidad de solutos que van a haber en el espacio medular, ¿ok? En el intersticio medular. ¿Y por qué contracorriente? Porque no sé si ven mis manos. ¿Sí ven mis manos? Ok. ¿Sí las ven? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ¿por qué mecanismo multiplicador contracorriente? Porque lo que hacemos es esto, ¿ok? Los vasos sanguíneos van a ir en una dirección y el túbulo o el flujo renal va a ir en otra dirección. Entonces, por eso es contracorriente, porque van en corrientes distintas, ¿ok? Son dos flujos que van en corrientes distintas. ¿Y cuál es la ventaja de que vayan en corrientes distintas? Que pueden intercambiar solutos entre sí, ¿ok? Es como si ustedes van caminando en la calle y se cruzan con otra persona de frente, ¿no? Ustedes imaginen que traen, no sé, una bolsa o traen algún objeto y esa persona trae otro objeto, entonces vienen en sentidos opuestos, se cruzan y tú le entregas tu objeto a la otra persona y esa persona te entrega tu objeto y entonces hacen un intercambio. ¿Ok? Eso es lo que pasa y por eso se le llama mecanismo multiplicador contracorriente. ¿Quiénes son las responsables de este mecanismo? Pues son las nefronas yuxtamedulares. ¿Por qué se llaman yuxtamedulares? Pues porque llegan hasta la médula. Recuerden que también estaban las nefronas corticales y el mismo nombre te lo dice, cortical, pues que están en la corteza renal. Estas nefronas yuxtamedulares se caracterizan por tener asas de Henle muy prominentes, ¿ok? Muy alargadas que llegan hasta la papila renal. También tienen vasos rectos y tienen estos capilares peritubulares. Aquí yo tengo un pequeño conflicto con las imágenes del Guyton, porque si se dan cuenta, aquí está el túbulo proximal, aquí está el asa descendente y aquí está el asa ascendente. Y en sí, lo ideal o lo que es fisiológico es que vayan en sentidos opuestos, tanto vasos como túbulos, pero aquí en el Guyton, no sé, supongo que es un error del dibujo que lo dibujan en el mismo sentido. Así lo hacen, pero yo ya les expliqué que un mecanismo contracorriente, pues es esto, ¿ok? Entonces, este mecanismo es el responsable de generar en la médula renal una cantidad de osmolaridad de 1200 a 1400 miliosmoles sobre litro. ¿Cuánto es lo normal en el intersticio fisiológico de cualquier otro órgano? Son 300. Entonces, dense cuenta cuánto lo eleva, o sea, lo incrementa muchísimo. De 300 a 1200, pues son 4 veces. ¿Y de qué depende este mecanismo multiplicador contracorriente? Depende del cotransportador de sodio que les había comentado que estaba en el asa ascendente, en esta parte de acá, de los conductos colectores que también van a transportar todavía más iones, del reciclaje de urea y la difusión de pequeñas cantidades de agua al intersticio. Sí, se va a reabsorber agua, pero se va a reabsorber poca agua. Y más adelante vamos a ver por qué se reabsorbe poca agua. Ok, ahora sí vamos a ver hiperosmolaridad del intersticio medular renal. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se genera esta hiperosmolaridad? Vamos a tener dos partes. Primero, la reabsorción repetida de cloruro de sodio por la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Está aquí, ¿ok? Es este transportador, el NKCC2. Y por otro lado, tenemos la entrada continua de sodio desde el túbulo proximal hacia el asa de Henle. ¿Dónde se ve expresado este mecanismo? Aquí, en el punto 4, que vemos que hay una entrada continua. Ahora, vámonos por partes. Primero que nada, pues tenemos aquí que el plasma tiene una concentración aproximada de 300 miliosmoles sobre litro. ¿Ok? Así es el flujo.
Entonces, al momento de llegar a la parte ascendente del asa de Henle, vamos a tener este transportador que va a mandar los solutos hacia el espacio intersticial, y esto va a ocasionar un gradiente de concentración entre el túbulo y entre el intersticio. Recuerden que siempre al referirnos a la palabra gradiente hablamos de una diferencia. Este gradiente puede ser de concentración, puede ser eléctrico, puede ser de presión, pero básicamente hablamos de una diferencia, de una resta, supongamos 400 menos 200, eso es un gradiente, ¿ok? Una diferencia entre dos cantidades. Entonces crea un gradiente de concentración de 200, 400 menos 200, pues me va a dar 200, ¿ok? Entonces aquí lo estamos viendo. Y vemos cómo esta parte del túbulo proximal, que tiene la capacidad de hacerse isosmótico, porque yo ya les había explicado que se transportan tanto solutos como agua, va a alcanzar la misma osmolaridad que el intersticio, ¿ok? Porque así es el túbulo proximal. El túbulo te permite alcanzar la misma osmolaridad que el entorno. Entonces, paso 1. Este entorno se hizo hiperosmótico por este canal de este cotransportador que yo ya les había explicado. Paso 2. El túbulo proximal no se quiere quedar atrás, entonces equipara la concentración o la osmolaridad respecto al entorno. Paso 3. Sigue entrando más plasma desde el túbulo proximal, o sea, sigue entrando todavía más sodio, y este mecanismo se va a repetir una y otra vez, ¿ok? De manera que va a haber un punto en el que tengamos una concentración muy elevada de solutos en el espacio intersticial por dos mecanismos. El flujo de solutos hacia el espacio intersticial por este canal y la entrada continua de solutos desde el túbulo proximal. Entonces, en sí es un mecanismo bastante sencillo, ¿no? Porque solamente es esto. Y el Guyton lo que quiere hacer es explicarnos esto con números, ¿ok? Quiere explicarnos cómo pasa, por ejemplo, aquí este 400 de estar acá, pues ahora va a entrar hacia la parte ascendente, y ahora lo que se va a utilizar, pues es esto de acá de 400, esta osmolaridad de 400, va a enviarse hacia el intersticio hacia el intersticio medular a través de este canal, ¿ok? Y va a crear este mismo gradiente que yo les había explicado, 500 menos 300, pues son 200. Entonces tú todavía le sigues dando de comer más sodio y todavía lo sigue enviando más y más y más y más, ¿ok? Es como un mecanismo de regulación positiva, ¿no? Imaginemos que hay una persona, no sé, a la que le gustan mucho los chocolates y tú todavía le regalas más, pues va a acumular más chocolates, y todavía le regalas más y va a acumular más chocolates y va a acumular más chocolates. Y así es, de eso se trata el mecanismo de hiperosmolaridad, que aquí de por sí ya tenemos el canal que te envía bastante sodio al espacio intersticial y tú todavía le estás dando más sodio a través del flujo continuo de plasma, pues va a haber un momento en el que se va a acumular muchísimo sodio, ¿ok? Bueno, cloruro de sodio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí se entendió este mecanismo? Yo ahí tenía Sí. una duda. ¿No lo entendiste? Bueno, es que antes lo había entendido como que el filtrado, cuando pasaba en estos pasos, como que se repetía o no sé. Pero entonces es que simplemente pasa el mismo y luego cuando llega otro se va acumulando y aumenta la osmolaridad. No, mira, el filtrado no tiene por qué acumularse porque hay un flujo continuo, ¿ok? El flujo es continuo, no creas que en algún momento el agua se va a estancar o van a dejar de filtrarse solutos, no, no, no. El flujo es continuo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que este flujo continuo permite que se puedan seguir enviando de manera continua, o sea, así como el flujo es continuo, también permite que se sigan enviando de manera continua solutos hacia el intersticio medular, ¿ok? Les digo, tú estás, ay, ya se me movió esto. Tú estás bombeando acá, estás bombeando cloruro de sodio, y recuerden que no solo bombeas cloruro de sodio, bombeas potasio, bombeas un sodio, un potasio y 2 cloruros, ¿ok? Con este transportador. Entonces tú estás bombeando todos esos iones al intersticio medular,
Y todavía de que estás bombeando estos, todavía te están llegando más solutos que vienen desde la rama descendente, que vienen desde el túbulo proximal por el flujo continuo. Entonces tú siempre, por decirlo de manera informal, siempre le estás dando de comer a este transportador de iones. Entonces siempre tiene un alimento o siempre tiene algo que enviar al intersticio medular, siempre tiene algo que guardar, porque siempre le estás dando flujo, ¿ok? Entonces, tú envías todos estos solutos al intersticio, ¿ok? Envías todos estos, el túbulo proximal no se va a quedar atrás y va a querer alcanzar la misma cantidad o la misma osmolaridad que alrededor. Y si se dan cuenta, tú aquí tienes 400. Este 400, ¿cómo se formó? Pues porque el túbulo proximal no se quiso quedar atrás, o sea, dijo, ¿tú por qué tienes 400? Yo también quiero tener 400. Entonces, se quedó en 400 porque les digo que tiene esta capacidad de mantener la osmolaridad en un ambiente isosmótico. Entonces, se queda en este 400, pero ahora lo que va a pasar es que esta osmolaridad o este líquido con una osmolaridad de 400 va a seguir fluyendo, ¿ok? Va a seguirse transportando y va a haber un momento en el que este 400 llega acá. Y cuando este 400 llega acá, el transportador va a decir así como, yupi, 400 de osmolaridad para mí, pues va a enviar de esos 400, va a enviar otros 200 para acá. Entonces va a crear un gradiente. En el sentido más estricto, pues el gradiente sería de 600, ¿no? O sea, si aquí tienes 400 y este crea un gradiente de 200, 400, 600 menos 200, pues aquí te va a crear uno de 200, ¿no? Pero aquí en el Guyton lo ponen en 500 por todas estas cuestiones de que todavía se absorbe aquí en el túbulo distal y cosas así que no los quiero enredar. Entonces, en este momento de acá, tú tienes acá 500, ¿ok? Tienes 500 y como les digo, este de acá, el túbulo proximal dice, no, yo no me quiero quedar atrás, pues voy a intentar tener los 500. Entonces, tienes 500 acá de osmolaridad, pero este 500 va a haber un momento del flujo en el que el 500 se pase para acá. Entonces, pues este transportador va a decir que bueno, que ahora tengo 500, pues de esos 500 voy a dejar solo 300 acá y mando 200 todavía acá. Entonces, si se dan cuenta, es un mecanismo a través del cual cada vez se van enviando más y más y más solutos, ¿ok? Cada vez se van enviando más y más solutos. ¿Por qué? Por este transportador y por el flujo continuo, ¿ok? ¿Sí se entendió? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Segura? ¿Los Sí, demás tienen es alguna duda? que Sí se comprendió. Miren, no quiero que se dificulten mucho, o sea, ni siquiera tienen que, ni siquiera les pido que se aprendan las osmolaridades. Lo más importante de todo es que entiendan que se basa, o sea, que la base de todo es este transportador que está acá, que es muy importante, y el flujo continuo, ¿ok? Es básicamente que tú tienes acá que transporta, que le gusta transportar y todavía le das flujo, le das sodio, le das lo que le gusta transportar, pues lo va a transportar más. Y es un mecanismo que ocurre siempre, que ocurre de manera continua porque el flujo o el filtrado glomerular es continuo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya puedo pasar a lo siguiente? ¿Sí me entendieron? sí, gracias. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora esto es lo que pasa en el ASADL. ¿Ok? Pasa esto que yo ya les expliqué, el mecanismo multiplicador contracorriente. ¿Qué es lo que pasa con el resto de la nefrona? Vamos a ver la función del túbulo distal y de los conductos colectores. ¿Cuál es el túbulo distal? Pues es esta parte de acá y los conductos colectores pues lo representan aquí así. Primero que nada, pues el túbulo distal todavía va a absorber más sodio, ¿ok? Entonces va a ocasionar que aquí se haga todavía más hipoosmolar porque van a absorber todavía más sodio hacia el intersticio. Y algo que es muy importante es que en el túbulo colector cortical, o sea, en la corteza renal, esta parte que está acá, ¿ok? Esta porción que forma parte de la corteza, va a tener a muchas acuaporinas dependientes de hormona antidiurética, ¿ok? Entonces aquí van a haber muchos canales de agua, ¿ok?
y estos van a depender de la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál es la importancia de que estos canales, porque también este conducto colector medular también tiene acuaporinas dependientes de ADH. Sin embargo, no tiene tantas como tiene el túbulo colector cortical. ¿Por qué creen que la corteza tenga muchas acuaporinas y la médula sí tiene a sus acuaporinas dependientes de ADH, pero tiene más poquitas que en la corteza? ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es conservar el ambiente hiperosmolar de la médula. E imagínense, si tú aquí tienes muchos canales o muchas acuaporinas dependientes de ADH, cuando tú expreses ADH o cuando tengas ADH en la sangre, pues se va a absorber mucha agua y estamos de acuerdo que esta agua va a lavar a todos los solutos que estarían aquí, ¿no? Entonces, lo que te conviene es que todos estos canales estén en la corteza para que aquí tú puedas absorber cuanta agua te sea posible y no rebajes o no hay problemas si rebajas a los solutos que están aquí en el intersticio en el intersticio cortical, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que quieres es que el intersticio medular esté concentrado. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí? Túbulo colector cortical va a tener muchos transportadores de agua. Túbulo colector medular también va a tener transportadores de agua, pero menos, ¿ok? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué pasa esto? Porque tú quieres mantener hiperosmolar la médula, ¿ok? Y en la corteza, pues no hay problema, ahí se absorbe y rapidito se lo llevan los vasos, ¿ok? ¿Sí me entendieron esta parte? ¿No? Sí, Bueno, les explico este esquemita de acá y ya espero que con eso me puedan entender un poco más. Para esto, aquí subrayé estas palabras, dice formación de una orina concentrada cuando las concentraciones de ADH son elevadas. La osmolaridad en la orina es la misma que la osmolaridad del intersticio medular de la papila, de unos 1200 miliosmoles sobre litro. Ok, aquí vemos lo que yo ya les había explicado. En las primeras porciones de la nefrona se absorben de manera equivalente tanto solutos como agua, por lo tanto es isosmótico. Tú vas descendiendo, va a haber un momento en el que ya no se absorban solutos, pero se absorba mucha agua. Quiero que presten mucha atención en esto, ¿ok? Que en el asa descendente se absorbe agua, ¿ok? Porque ustedes pregúntense, bueno, ¿y si esta asa descendente está en la médula, ¿ok? ¿Lo están viendo? Está en la médula. Pero ustedes dicen, ok, si me acabas de explicar que el agua se absorbe en su mayoría en la corteza para no rebajar aquí, ¿por qué se absorbe agua aquí y no rebaja la médula, no? O sea, por qué no la diluye? Pues por los vasos rectos, pero más adelante les voy a explicar esto. Pero observen esto, aquí se absorbe bastante agua y la absorción de agua ocasiona que el líquido dentro del túbulo se concentre y se concentra hasta llegar a la misma osmolaridad de la médula, que es 1200. Posteriormente, conforme tú vas ascendiendo, empiezas a tener cada vez más transportadores de sodio que van a ocasionar que se diluya el líquido tubular, ¿ok? Porque ahora ya no vas a sacar agua, ahora vas a sacar solutos, entonces se va a diluir. Y aquí vemos en el túbulo distal cómo se absorbe tanto agua como líquido y pues llegas otra vez a este entorno eh, normal, o sea, este entorno isosmolar respecto a el del inicio, pero aquí vemos cómo en la corteza es cuando se empiezan a reabsorber. ¿Ustedes cómo creen que pasa de 300 a 600? Pues a través de todas estas acuaporinas que les digo, ¿ok? Y conforme va descendiendo hacia la médula, se van absorbiendo cada vez más y más y más cantidades de agua, hasta el momento en el que tú puedas excretar una orina con una concentración máxima de 1200 miliosmoles sobre litro, ¿ok? ¿Sí se entendió bien? ¿Sí? Bueno, lo tomaré como un sí. Ahora sí, también tengo este conflicto con el Gaiton porque nos exponen de manera aislada
lo que pasa en los túbulos y luego lo que pasa en los vasos rectos, cuando en realidad está bien que sea ordenado. Sin embargo, algo que deben de ser muy conscientes, chicos, es que estos dos mecanismos ocurren simultáneamente. O sea, no crean que por un lado están los vasos rectos y del otro lado están los túbulos. No, o sea, todo ocurre al mismo tiempo. Los vasos rectos mantienen la osmolaridad y los túbulos son los responsables de esta osmolaridad. Entonces, aquí vamos con este concepto. Los vasos rectos, en sí, la función de los vasos rectos no es crear la hiperosmolaridad medular. Como yo ya les expliqué, lo que crea la hiperosmolaridad medular, pues son las asas de Henle muy alargadas que están en la médula. Lo que hacen los vasos rectos es mantener, ¿ok? Es evitar que se laven estos solutos. Y esta función de mantenimiento de la hiperosmolaridad medular se logra a través de dos situaciones. Primero que nada, el flujo sanguíneo de estos vasos es mínimo, solo es el necesario para aportar la nutrición a las células epiteliales de los túbulos. ¿Ok? No es un flujo sanguíneo muy exorbitante como, no sé, el del cerebro, ¿no? Que está ricamente irrigado. El flujo sanguíneo solamente es el necesario para darle los nutrimentos específicos a las células, pero no es abundante, ¿ok? Y otra cosa, que los vasos rectos son los intercambiadores por contracorriente. ¿A qué se refiere que sean intercambiadores por contracorriente? A esto que yo les había explicado, que el túbulo va en una dirección y los vasos van en otra dirección. Entonces, ¿cómo logran hacer esto los vasos rectos? Pues primero que nada, también tienen una forma de U, ¿ok? El asa de Henle tiene una forma de U y los vasos rectos también tienen una forma de U que permiten una dilución mínima del intersticio medular, ¿ok? Evitan que la hiperosmolaridad se disipe y se llevan la misma cantidad de agua y de solutos que se absorbe en los túbulos medulares, de manera que mantienen el entorno medular, ¿ok? Y mantienen la osmolaridad medular. ¿Y cómo hacen esto? Pues primero que nada, aquí tenemos el vaso sanguíneo, el vaso recto. Como vemos, conforme va descendiendo, por lo mismo de que la médula tiene una osmolaridad muy elevada, recuerden que los solutos, por este gradiente de concentración del de mayor al de menor concentración, los solutos se van a ir ingresando a los vasos, ¿ok? Y al mismo tiempo que van ingresando los solutos, pues estos vasos van liberando agua hacia el intersticio, ¿ok? Van liberando agua. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando van de regreso los vasos, van a hacer todo lo contrario. Van a absorber el agua y van a soltar el soluto. Y esto es lo más importante de todo, que ellos van a absorber el agua. Es lo más importante que deben de saber de los vasos rectos, que ellos absorben el agua para que no se diluya el intersticio medular. Entonces, aquí volviendo a la imagen anterior, ya les había explicado. ¿Por qué creen que esta agua que se absorbe aquí y que se absorbe acá no irrumpe con la hiperosmolaridad medular? Porque los vasos rectos se la llevan, ¿ok? Aquí vamos a tener un vaso recto, vean el cursor, que va a ir en dirección contraria, ¿ok? Al flujo de la nefrona, ¿ok? El flujo de la nefrona va en esta dirección, ¿están de acuerdo? Y por otro lado, vamos a tener un vaso recto que vaya en esta dirección, así como va mi cursor, en sentido opuesto. Entonces, estas moléculas de agua que se van a absorber acá y que se van a absorber acá, van a pasar a los vasos rectos y no se van a quedar en el intersticio, ¿ok? Se los van a llevar los vasos rectos, van a retornar a través de las venas y entonces así ya no diluyes el intersticio medular. Por eso les digo que estos dos mecanismos actúan al mismo tiempo, actúan de manera simultánea. Por un lado tienes el flujo tubular que se concentra a través de estos canales, que tienes acá las acuaporinas y todas esas cosas, y por otro lado, de manera simultánea, vas a tener a los vasos sanguíneos que van a absorber toda el agua, ¿ok? Toda el agua que puedan absorber hacia el intersticio medular, se la van a llevar estos vasos rectos para que no se diluya, ¿ok? Para que no se diluya la parte de la médula. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí entendieron la función de los vasos rectos? ¿Sí se entendió? Sí.
¿Sí? Díganme de verdad, con toda confianza, si no Sí, entienden todo algo, bien. díganme, ¿ok? Entonces recuerden eso. Esta agua que se absorbe acá no diluye el intersticio porque el agua se la llevan los vasos rectos. Aquí, observen esto. Esto es lo más importante. Si tienen su Guyton, subrayen estas moléculas de agua, subrayen que se meten al vaso, porque esta es la esencia de la función de los vasos rectos. Se llevan el agua que se absorbe, ¿ok? Y esto permite que el intersticio se mantenga hiperconcentrado. ¿De acuerdo? Bueno, el segundo mecanismo que yo también les había explicado que contribuye a la hiperosmolaridad de la médula es la reabsorción de urea. Recordemos que la urea es un producto metabólico del catabolismo de proteínas y aminoácidos y todas esas cosas. Entonces, la urea va a salir acá. Es un producto de desecho, ¿ok? Se va a filtrar en el glomérulo. De aquí se absorbe una parte, se absorbe el 50%, va a descender, va a descender, va a descender. Y aquí, como se van a ir absorbiendo solutos y agua, va a haber un momento en el que la urea, como es la única la que no se absorbe, pues se va a ir concentrando, ¿ok? Se va a concentrar y va a llegar a este punto, al conducto colector medular, va a llegar a este punto en el que si hay ADH, se van a expresar estas proteínas transportadoras, la UT-A1 y la UT-A3, a través de ADH, ¿ok? Lo que las induce es la ADH y van a permitir que la urea, de estar en el túbulo, pase, o bueno, de estar aquí en la luz tubular, pase hacia el intersticio. Y en este paso al intersticio, pues obviamente van a contribuir a la osmolaridad de esta parte de acá. Ahora ocurre otra cosa también muy interesante y es que aquí en la parte fina del segmento descendente del ADN, va a haber un transportador, este es independiente de ADH, este no necesita la ADH, el UTA2, que va a permitir que la urea se recicle, ¿ok? Entonces, con este reciclaje de urea constante, tú vas a ocasionar que esta molécula vaya así y vuelva a entrar, vaya así y vuelva a entrar. Y en este transcurso de meterse al asa descendente y volverse a excretar en el conducto colector medular, pues están de acuerdo que va a incrementar la osmolaridad de la parte medular, ¿ok? Entonces, la urea contribuye con 500 a 600 miliosmoles, o sea, contribuye con el 50% de la osmolaridad, ¿ok? Y bueno, aquí está lo de la elevada concentración, esto yo ya les expliqué. También otra cuestión importante que mencionan es que la excreción de urea va a depender de la concentración de urea plasmática. Siempre que ustedes vean estos corchetes, habla de concentración, ¿ok? Va a depender de la concentración de urea plasmática, de la filtración glomerular y de la reabsorción tubular, que es esta que estamos viendo acá. ¿Ok? ¿Por qué depende de la filtración glomerular? Pues recuerden que aquí en el glomérulo es cuando se eligen las moléculas que se van a filtrar, que se filtran todas menos las proteínas por su tamaño. Y pues aquí está lo de la secreción en el asa descendente fina y vemos que recircula. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pero Esta Diana quiero puso una, ay, perdón. Diana puso una duda en el chat. Dice que en qué momento o hasta cuándo deja de reciclarse y se desecha la urea. justo a eso iba, ¿ok? Esto se recicla, sin embargo, el reciclaje no es del 100%. No crean que toda la urea que viene acá se va a reabsorber. Simplemente por el mecanismo, es un mecanismo de difusión facilitada y es un mecanismo de transporte que no es perfecto, ¿ok? ¿Por qué? Porque depende de la concentración. Entonces, sí, se va a reabsorber un 80%, pero un 20% se va a excretar, ¿ok? Un 20% se excreta, el otro recircula. ¿Y esto qué significa? Que la urea que nosotros excretamos a través de la orina es urea que recirculó y que le tocó ser de ese 20% que no se reabsorbió y por eso pues está en la orina, ¿ok? Entonces les digo, esta reabsorción o UTUA1 y UTA3, no crean que reabsorben el 100% de urea, solamente reabsorben el 80% y por lo tanto solamente el 80% se recicla y contribuye
a este mecanismo de hiperosmolaridad medular. El 20% se excreta de manera normal, tanto que podemos utilizar, por ejemplo, la urea para poder valorar cómo está la filtración glomerular de un paciente. Ya lo van a ver en bioquímica. Ah, pues ya llevaron bioquímica, ¿no? Con pruebas de función renal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí se entendió esto? ¿Sí se entendió que la urea sí se recicla, pero no se recicla el 100%? Solamente se recicla un 80%, el 20% se excreta como si nada. ¿Ok? Y otra cosa que también es muy interesante, yo les había explicado que la urea pues viene del metabolismo de las proteínas. Entonces, un paciente que consume una dieta saludable, una dieta con proteínas, pues va a tener una capacidad adecuada de concentrar la orina. Respecto a un paciente que, por ejemplo, es vegano, que tiene una dieta baja en proteínas, pues están de acuerdo que no van a tener tanta urea como un paciente que sí consume carne y que sí digiere proteínas, ¿no? Entonces tienen una menor capacidad de concentrar la orina. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ahora pues ya casi terminamos. Vamos con el sistema de retroalimentación osmorreceptor ADH. Este sistema es muy importante pues porque es el que justifica o el que explica o el mecanismo para secretar ADH. Primero que nada tenemos que el estímulo desencadenante va a ser una deficiencia de agua. La deficiencia de agua se va a detectar como un aumento en la osmolaridad extracelular. ¿Ok? Va a haber hiperosmolaridad extracelular en el EC. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a haber unas células, células osmorreceptoras, que van a detectar este aumento de la osmolaridad extracelular. Entonces, estas osmorreceptoras van a ocasionar que se secrete ADH o ABP. Yo ya les había explicado que también la pueden encontrar así en la hipófisis posterior. Ahorita les voy a explicar cómo funciona todo este mecanismo. Entonces, se eleva la concentración de ADH plasmática y como sabemos, la ADH va a favorecer que se expresen estas acuaporinas dependientes de ADH, va a favorecer que se reabsorba urea y esto va a ocasionar que aumente la permeabilidad al agua en los túbulos distales y en los conductos colectores, que aumente la reabsorción de agua y que disminuya la cantidad de agua excretada, ¿ok? Por lo tanto, va a disminuir el volumen urinario. ¿Hasta cuánto puede disminuir? Hasta medio litro al día, ¿ok? ¿Hasta aquí sí se entendió? Entonces, cuando tú disminuyes la cantidad de agua, ¿estás de acuerdo que con esta reabsorción de agua, tú vas a contrarrestar la deficiencia de agua que tenías acá? Por eso tiene un signo negativo, porque la reabsorción de agua va a contrarrestar a la deficiencia de agua. ¿Ok? ¿Sí se entendió esta parte? ¿Sí? Bueno, lo tomaré como un sí. Ahora sí, vamos a lo interesante, la síntesis de ADH. Para esto, algo que es bien importante es entender que la ADH no se sintetiza acá en la neurohipófisis, ¿ok? O también llamado lóbulo posterior de la hipófisis. No se sintetiza en la neurohipófisis, se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular, que están en el hipotálamo. Les iba a preguntar dónde estaban, pero pues están aquí, están en el hipotálamo. ¿Ok? Aquí están, en el hipotálamo. Entonces, a través de un mecanismo que se llama transporte axónico, se van a secretar en la neurohipófisis. Entonces, aquí están las células, aquí están, son estas bolitas blancas, ¿ok? Ellas van a sintetizar la ADH. La ADH se va a transportar, estos acá son axones, se van a transportar y se van a secretar acá, en el óvulo posterior. Y pues recordemos que de aquí van a pasar a través de la sangre y se van a ir a todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, aquí ocurre algo interesante. ¿Qué es lo que detecta o qué es lo que le avisa a la neurohipófisis que es momento de liberar ADH? Pues estas células se llaman osmorreceptores. ¿Ok? ¿Dónde van a estar los osmorreceptores? Esta es el área vasculosa del tercer ventrículo, AB, 3B, área vasculosa 3 ventrículo, ¿ok? Que está en la región anteroventral del tercer ventrículo, el órgano subfornical, el órgano vasculoso de la lámina terminal y el núcleo preóptico mediano. ¿Cuál es la característica específica de estos osmorreceptores? Pues que son
como sabemos, todo el sistema nervioso central va a estar recubierto por meninges, ¿ok? Va a tener esta barrera hematoencefálica. Pero estas zonas específicas, el AB3B, el órgano subfornical, el órgano vasculoso, son partes o son excepciones en los que no hay una barrera hematoencefálica. Entonces van a actuar como quimiorreceptores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen contacto con la sangre y pueden tener la noción de qué contenidos hay en la sangre, si hay toxinas, si hay mucho soluto, si hay poco soluto. Entonces, básicamente, estas neuronas de acá que están expuestas a la sangre, porque la barrera hematoencefálica no es continua, ¿ok? Porque no hay barrera hematoencefálica, pueden censar cómo está el organismo, cómo está la sangre en el resto del cuerpo que no tiene barrera hematoencefálica. Entonces, por ejemplo, igual, algo curioso es que estas mismas regiones que ven acá son las responsables de, por ejemplo, generar el impulso nauseoso, ¿ok? De generar vómito. ¿Por qué? Porque detectan alguna toxina, detectan algún medicamento y ocasionan que en el objetivo de querer depurarlo, querer eliminarlo de la sangre, pues desencadenan el reflejo nauseoso. Entonces, específicamente con los osmorreceptores son células que, recuerden que habíamos visto, bueno, ya lo deben de saber, los osmorreceptores, imaginen, una célula está así, normalita, ¿ok? Cuando estás en un ambiente hipertónico, la célula libera agua hacia el medio extracelular y se achica, se aplasta, ¿ok? Eso todos lo sabemos. Y cuando estás en un ambiente hipotónico, la célula se infla porque mete agua. ¿Ok? Entonces los osmorreceptores se activan cuando se apachurran, ¿ok? Cuando hay en un ambiente hiperosmolar, se va a salir agua de la célula, entonces la célula se va a apachurrar, la célula del AB3 o del órgano subfornical o del órgano vasculoso, se va a apachurrar y con esta compresión intracelular, pues se van a activar diversos receptores que básicamente despolarizan a esta neurona y ocasionan que se libere la ADH de la neurona supraóptica y de la neurona paraventricular en, en la neurohipófisis, ¿ok? Entonces, bueno, yo ya les expliqué estas cosas que son un poco avanzadas, pero básicamente entiendan esto. Núcleo supraóptico y paraventricular sintetizan la ADH. Los osmorreceptores van a ser los que van a censar, los que van a avisarle a la neurohipófisis cuando es momento de liberar esta ADH al resto del organismo, ¿ok? Al flujo sanguíneo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, y solamente si alguien llega a tener curiosidad, la familia de receptores que son responsables de responder a esta como achicamiento de las células se llama TRPV2. Por si alguien quiere investigarlo. Si no lo quieren investigar, pues no importa. Bueno, ahora vamos con la regulación de la secreción de ADH. Hay mecanismos que tanto te van a favorecer, que van a aumentar la secreción de ADH y va a haber mecanismos que van a reducir o inhibir la secreción de ADH. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los que aumentan? Un aumento en la osmolaridad plasmática, ya se los explica acá. Y para esto, el aumento en la osmolaridad plasmática es como el estímulo principal, o sea, es el estímulo esencial de la liberación de ADH. ¿Ok? También, como de manera secundaria, una disminución del volumen sanguíneo, una disminución en la presión arterial, las náuseas, la hipoxia o fármacos como la morfina, la nicotina y la ciclofosfamida van a ocasionarte un aumento en la liberación de ADH, es decir, una retención de líquido. ¿Ok? Entonces aquí yo les puse que ¿por qué o cuál es el mecanismo a través del cual una disminución, una hipovolemia o una hipotensión arterial te pueden ocasionar liberación de ADH? Pues a través de reflejos cardiopulmonares y vasoreceptores arteriales. ¿Dónde van a estar estos vasoreceptores arteriales? Pues en el callado aórtico, en el seno carotídeo. Van a conducir su impulso a través de estos pares craneales. Este es el vago y este es el glosofaringeo. Entonces conducen esto hacia el centro osmorreceptor que está, en el encéfalo y pues van a ocasionar la liberación de ADH. ¿Ok? Entonces, comprendan esto.
El estímulo como primordial o el que es el esencial para la liberación del ADH es la hiperosmolaridad plasmática. De manera secundaria, también se libera cuando hay hipovolemia, cuando hay hipotensión, cuando hay náuseas. ¿Por qué cuando hay náuseas? Porque si alguien vomita, pues va a disminuir su volumen corporal, ¿ok? Disminuye el volumen de líquido que tiene en el cuerpo cuando hay hipoxia o con diversos fármacos. ¿Y cuáles son los que inhiben la producción de ADH? Pues todo lo contrario. Y aquí algo que es importante que ustedes, no sé, yo sé que ustedes no toman, pero si llegan a conocer a alguien que tome, pues el alcohol reduce la secreción de ADH. Entonces, esta reducción de ADH es lo que ocasiona que si alguien se echa unas cervecitas o algo así o se pone borracho, pues le dan muchas ganas de hacer pipí, ¿ok? Que se inhibe la ADH, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo tengo una. Dime. Esto del aumento de la hormona antidiurética y la reducción también es de manera crónica, por ejemplo, en el caso de, no sé, nicotina o la presión arterial alta, de manera, por ejemplo, cuando una persona cruza con hipertensión crónica, o no necesariamente tiene que ser crónico. Siempre hay una adaptación. En sí no es que nosotros, por ejemplo, en todas las secreciones, la ADH es una hormona. Todas las hormonas tienen como una tasa de producción basal, ¿ok? Y de acuerdo a estímulos, esta tasa puede incrementar o puede disminuir. Lo que pasa con la presión arterial es que la ADH no interviene, o sea, la ADH interviene más en situaciones agudas. ¿Por qué? Porque a nivel crónico, la hipertensión arterial se regula a través de mecanismos de diuresis y de natriuresis, ¿ok? Que son, pues, tienen más que ver con cuestiones de filtración, con cuestiones de filtración glomerular, con cuestiones del sistema renina-angiotensina. O sea, en esto no participa tanto la ADH. La ADH participa más en una cuestión aguda, ¿ok? Es más evidente, porque yo les había explicado, una hormona tiene una producción basal y esta producción a través de diversos estímulos puede incrementarse o puede disminuirse. ¿Cuáles son los estímulos que pueden incrementar la ADH? Pues que haya una osmolaridad, un aumento en la osmolaridad plasmática, por ejemplo, que alguien tenga sed. ¿Estás de acuerdo que alguien fisiológicamente no siempre va a tener sed? ¿Ok? O no siempre va a tener hipotensión. Su cuerpo, su riñón, no solo a través de este mecanismo de la ADH, va a intentar mantener la presión arterial. Y pasa lo mismo con un paciente con hipertensión. No creas que porque tiene hipertensión siempre va a tener una ADH reducida. No es así. O sea, la ADH responde, pero a cuestiones agudas, ¿ok? Responde, o por ejemplo, alguien no siempre va a estar borracho, ¿no? Entonces, te digo, con las hormonas la cuestión es basal y se altera de acuerdo a ciertos estímulos agudos. El riñón sí participa en la regulación de la presión arterial en un paciente, por ejemplo, con hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica, pero participa a través de otros mecanismos, a través de mecanismos de natriuresis, de natriuresis, de diuresis, que se refiere a agua, y de sistema renina-angiotensina, ¿ok? No a través de ADH, ¿sí? ¿Sí se entendió bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, otra cosa que también es importante es la sed en el control de la osmolaridad extracelular. Yo les había explicado al inicio que el volumen extracelular está regulado por dos cuestiones. La primera de ellas, pues, es la cantidad de agua que ingerimos, que está determinada por la sed, y la segunda, pues, es la excreción de agua a través de la orina, que está regulada por la orina. Entonces, ya les expliqué la excreción de agua, ahora vamos a ver cómo funciona la sed o cómo funciona este mecanismo. La sed, pues, permite normalizar la osmolaridad plasmática y el volumen extracelular. El centro de la sed, si se dan cuenta, son los mismos centros que yo ya les había explicado previamente en la ADH. ¿Por qué? Porque son osmorreceptores, porque son quimioreceptores, o sea, detectan, por lo mismo de que tienen esta excepción de la barrera hematoencefálica, pueden detectar el contenido de solutos y de moléculas en la sangre, pueden sensarlo. Y aquí algo importante que establecen es el umbral para beber. ¿En qué momento nos empieza a dar sed?
nos empieza a dar sed cuando la concentración de sodio en el plasma incrementa 2 miliequivalentes. A ver, ¿alguien recuerda cuál es la concentración fisiológica de sodio extracelular? ¿Alguien recuerda? 135, 145. Ajá, de 140 a 145. Les sugiero que sí vayan aprendiéndose los valores de laboratorio porque créanme que más adelante va a ser su pan de cada día. O sea, les van a pedir así que les digan si está un valor de laboratorio bien, si está mal. Entonces, sí o sí necesitan aprenderse esos valores de laboratorio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 147 miliequivalentes sobre litro, ya vas a tener, ya te va a dar sed, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que estimulan la sed? Pues un aumento en la osmolaridad, una disminución en la presión arterial, una hipotensión, el aumento de angiotensina. Aquí, este sistema, angiotensina, recuerdan que yo ya les había explicado que era ahorita con la pregunta de su compañera, pues que es para el control a largo plazo de la presión arterial. Aquí vemos que también la elevación de angiotensina pues genera el aumento de la sed y la sequedad de la boca. Algo que es bien interesante es esto, esta parte de la sequedad de la boca. Y por otro lado, aquí, la reducción de la sed es esta parte de la distensión gástrica. Si se dan cuenta, son mecanismos opuestos, mientras que te da sed si tienes hiperosmolaridad, si tienes hipovolemia, hipotensión, aumento de angiotensina o sequedad de boca, o no tienes sed si tienes todas estas cuestiones, que es todo lo opuesto. ¿Por qué creen que esto es obvio, ¿no? Nos da sed, tenemos sequedad de la boca cuando tenemos sed, porque lo que nos da o lo que lubrica la boca, pues es la saliva está hecha de agua, entonces, si hay poca agua, pues va a haber poca saliva, por lo tanto vamos a tener la boca seca. Pero ¿por qué creen que la distensión gástrica sea tan importante para reducir la sed? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen que la reducción, que si sentimos el estómago distendido, va a disminuir la sed? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Bueno. Para que no haya más distensión en el estómago. Sí, que haya distensión en el estómago hace que limita la sed, hace que se te quite la sed. ¿Por qué creen que es importante? Pues imagínense, yo en este momento supongamos que tengo sed. Entonces, tengo sequedad en la boca, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo 147 mil equivalentes en mi LEC, ¿ok? Equivalentes de sodio. Por eso tengo sed. Entonces, tomo agua, tomo agua, y hay un momento en el que yo ya ingerí, supongamos que porque tengo sed, ingerí medio litro de agua, ¿ok? Entonces, esta agua, ¿ustedes creen que va a pasar de manera inmediata a la sangre? ¿No? Primero tomo agua y están de acuerdo que se va a quedar en mi estómago. Incluso ustedes pueden hacer este ejercicio, ¿no? Supongamos que les ha pasado, ¿no? Que toman agua muy rápido y sienten incluso el estómago cómo suena, cómo tiene agua, ¿ok? Entonces, imagínense, si ustedes siguieran teniendo sed, a pesar de que su estómago está distendido, tomarían agua y su estómago se seguiría distendiendo y ustedes pensarían que siguen teniendo, que siguen teniendo sed o que siguen estando hiperosmolares, cuando en realidad ya ingirieron el agua suficiente para mantener la concentración adecuada de solutos extracelulares. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere o a qué voy con todo esto? Que la distensión gástrica nos permite o nos da como que un factor protector porque el agua no se absorbe inmediatamente. Yo, como les digo, puedo ahorita tomar agua, pero están de acuerdo que esa agua no va a pasar inmediatamente a mi torrente sanguíneo para poder disminuir la hiperosmolaridad que tengo en la sangre.
tiene que pasar un periodo en el que se en un periodo, por ejemplo, 30 minutos en el cual va a tardar en absorberse esta agua. Entonces, de aquí a que se absorbe, si yo no recibo esta señal de paro de que ya tomé la cantidad suficiente de agua a través de la distensión gástrica, yo puedo seguir tomando y tomando y tomando agua hasta que hay un momento en el que mi estómago esté muy distendido, haya tomado demasiada agua y ahora de pasar de un punto de hiperosmolaridad pase a un punto de hipoosmolaridad. ¿Ok? Entonces, este mecanismo de distensión gástrica nos permite frenar nuestra sed a pesar de que aún no hayamos reparado totalmente nuestra osmolaridad plasmática. ¿Ok? ¿Esto sí se entendió? Sí. Sí, les digo, el estómago se distiende, entonces es algo que avisa de cierta manera que ya ingeriste agua, que ya no necesitas más agua y que esa agua va a tardar en llegar, pero ya viene en camino. ¿Ok? Es eso, y por eso es muy importante. Si no estuviera este mecanismo, tú tomarías y tomarías agua y a lo mejor ya tomaste la necesaria para reparar o para restablecer la osmolaridad plasmática adecuada, pero si no está este mecanismo, pues vas a seguir tomando agua, ¿no? Hasta llegar a un punto de hiposmolaridad, que es todo lo contrario, y recordemos que el cuerpo siempre va a tender a la homeostasis, ¿ok? Al balance, al equilibrio. ¿Hasta aquí todo bien? Oye, y en caso de que la distensión de gástrica no sea por agua, por alimentos, por ejemplo. Ok, en caso de que la distensión gástrica no sea por agua, por ejemplo, si tú te comes unas papas, unas sabritas, que tienen muchísimo sodio, tú estás de acuerdo que todos esos, tanto el sodio como los carbohidratos de las papas van a pasar a tu torrente sanguíneo. Entonces, vas a incrementar la cantidad de solutos en sangre y esto va a incrementar todavía la osmolaridad. O sea, si ya tenías sed y te comes unas papas, todavía va a aumentar más la osmolaridad de la sangre. ¿Por qué? Porque no le metiste agua, o sea, sí distendiste el estómago y a lo mejor en ese momento se calmó tu impulso de la sed porque engañaste al estómago, pero no lo vas a poder engañar siempre porque te va a volver a dar sed por lo mismo de que incrementaste la cantidad de solutos, le metiste el sodio de las papas y le metiste los carbohidratos de las papas. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. Sí. Ok. Bueno, y ya para culminar, les explico rápidamente este mecanismo de angiotensina-aldosterona, que de igual manera participa en el equilibrio de sodio y de cierta manera influye también en la volemia del espacio extracelular. Y estas dos hormonas, tanto la angiotensina como la aldosterona, van a regular la reabsorción de sodio, ¿ok? Sin embargo, esta reabsorción de sodio va a tener un escaso efecto en la concentración de sodio plasmática. ¿Por qué va a tener un escaso efecto en la concentración de sodio plasmática? Por dos razones. El primero de ellos es que sí se reabsorbe sodio, pero también se va a reabsorber agua, ¿ok? Entonces, tú absorbes un soluto con un solvente, por lo tanto vas a mantener la osmolaridad. Y el otro mecanismo es que si a causa de la aldosterona, supongamos, tú llegas a absorber más sodio que agua, tú vas a seguir teniendo tu mecanismo de ADHC activo que va a regular la osmolaridad. Entonces, importante, hagan esta distinción. ADH, hormona antidiurética, se secreta bajo condiciones de hiperosmolaridad, ¿ok? Y angiotensina y aldosterona no regulan la osmolaridad, no les importa si estás hiperosmolar o si estás hiposmolar o lo que sea. Lo que ellos regulan es la concentración o es la reabsorción de sodio. ¿Ok? Entonces, este mecanismo, supongo que ya lo vieron, lo del aparato yuxtaglomerular. Supongo que se los explicaron con filtración glomerular. Aquí está esta parte. Comienza aquí. Hay un descenso de la presión arterial. El descenso de la presión arterial disminuye el filtrado glomerular. Cuando disminuye el filtrado glomerular, se reabsorbe más sodio del que se debería de reabsorber. Ustedes ya lo revisan esto con calma. Se reabsorbe más sodio del que se debería de reabsorber porque el flujo es más lento. Entonces, llega a la parte de este sensor yuxtaglomerular que percibe menos sodio del que debería de haber, ¿ok?
percibe menor cantidad de sodio, entonces pues va a secretar renina. La renina aquí está, ¿ok? Entonces estas células yuxtaglomerulares van a secretar renina ante cuál es el estímulo para la secreción de renina, una menor cantidad de sodio de la que debería de haber en el túbulo distal. Entonces se secreta renina y la renina va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina, ¿ok? Ahora, el angiotensinógeno, ¿qué es? El angiotensinógeno es una proteína plasmática que la sintetiza el hígado, ¿ok? Recuerden que todas las proteínas plasmáticas las sintetiza el hígado. Entonces, al hablar de proteína plasmática, es una proteína que está en la sangre normalmente, viajando. Entonces, está el angiotensinógeno cuando se encuentra con la renina, ¿ok? El angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1. Y cuando pasa, ¿ok? A través de los pulmones, donde está la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? En los pulmones está la enzima convertidora de angiotensina, se va a producir la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene dos efectos. El primer efecto es vasoconstrictor, ¿ok? Ocasiona que los vasos se constriñan, ¿ok? Que aumente el tono de músculo liso en los vasos. Entonces, este aumento, de cierta manera, va a incrementar la presión arterial. Y el otro mecanismo que va a tener la angiotensina es estimular a las, a ver, ahorita me acuerdo dónde se secreta. Bueno, va a estimular a las células de la médula suprarrenal para la secreción de aldosterona. Es en la capa glomerular de la médula suprarrenal. Ahí es donde se secreta la aldosterona. Entonces, estimula estas células glomerulares de la médula suprarrenal para que secreten aldosterona. La aldosterona va a ocasionar, esto igual ya lo deberían de saber, va a ocasionar que los transportadores del túbulo colector, los NK, saquen potasio y metan sodio, ¿ok? Entonces vas a meter sodio y vas a excretar potasio y pues esto va a ocasionar una retención de sal. Y recuerden que el sodio es muy amigo del agua, o sea, el sodio siempre va a llevar agua consigo, siempre va a traer como que una chamarra de agua. Entonces vas a meter sodio y metes agua y por lo tanto pues vas a aumentar la presión arterial con este incremento de la cantidad de sodio y de agua, ¿ok? Y bueno, esto ya es todo, ya terminé. No sé si les quedó claro, si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir. A ver, antes de dejar de compartir, ¿tienen alguna duda? No, ninguno. ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Algo que quieran que repita, algo que quieran que regrese o lo que sea? Y solamente para terminar, este de acá se abrevia así como SRAA y significa Sistema Renina Angiotensina Aldosterona. Y pues interviene en el control de la presión arterial a largo plazo, al igual que la natriuresis y la diuresis controladas por el riñón. ¿Ok? Bueno, ¿ya no hay más preguntas? ¿No tienen alguna pregunta? Hablen ¿No? ahora, callen para siempre. Sí, la verdad es que sí. Y pregunten, de verdad, con confianza. Si en serio no entendieron nada, pues ya ahorita veo cómo les explico para que entiendan. ¿Tú, Diana, tienes alguna duda? No, creo que hasta ahorita no, gracias. Ok. Bueno, Bueno, entonces daremos por concluida nuestra asesoría de hoy. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias a todos. Nos veríamos, primero Dios, el lunes a las 7 para ver lo de regulación renal del equilibrio ácido-base. Entonces, pues ahí los esperamos. Descansen. sí, hasta luego, chicos. Mucho éxito en sus exámenes. Estudien.
Y también, solo para terminar, pues agradecerles que estén aquí, porque finalmente estos pequeños esfuerzos que tanto nosotros de NUCAF como ustedes hacen, es lo que hace la diferencia entre un buen médico y un médico de excelencia. Entonces busquen eso, no busquen ser buenos, busquen ser excelentes.